El tema de hoy es un tema bien hermoso. Y es que para hablar del tema de hoy necesitamos comprender quién es primero. Y el primero es Él. Él es el primero. Por eso en estos domingos que hemos venido conversando los domingos con ustedes, estamos hablando de los principios del reino de los cielos. Y uno de los principios es el fin para el comienzo. Porque en el reino de los cielos todos los días se renueva. El reino de los cielos no se estanca. El reino de los cielos termina para volver a empezar. Y eso nos lleva al otro principio, ¿verdad? Y el principio es que cuando termina es porque ya tiene lo nuevo otra vez para usted y para mí. Es decir, que no es que se termina algo, sino que algo más grande está a punto de realizarse en su vida y en mi vida, que viene del reino de los cielos. Por eso cuando hablamos de principios no hablamos de un final, hablamos de un nuevo comienzo. Por eso cuando leemos Génesis dice: en el principio Dios creó todas las cosas, ¿verdad? En el original se dice cosas muy interesantes y es Bereshit bara Elohim. Significa Dios hizo todo de la nada. Ese barad es que Dios hizo todo de la nada. Por eso el texto base que tenemos hoy está en Colosenses capítulo 1, verso 15. Y dice de la siguiente manera: Él es la imagen de un Dios que no veíamos. ¿Quién es la imagen de un Dios invisible? Jesús, ¿cierto? Él es el primogénito de toda la creación. Es decir, el primero. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, ojo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y dice visibles e invisibles. Si lo leemos rápido no comprendemos, ¿cierto? Visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, es decir, es el principio. Y por medio de Él formó todo lo que hay aquí en la tierra. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio o el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Es decir, Dios creó todo lo que usted y yo conocemos, vemos, y lo que no conocemos lo creó de lo invisible, ¿verdad? Por eso el verbo es barat. Creó todo de lo invisible, pero también creó muchas cosas a partir de algo. Y cuando dice que a partir de algo creó las cosas, usa un verbo que es el verbo asa. Y el verbo asa lo podemos comprender más fácilmente, porque cuando Dios quiso crear los árboles, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló cuando Dios quiso crear las plantas? Alguien que me diga fuerte. ¿A quién le habló Dios cuando quiso crear los peces? ¿A quién le habló Dios cuando te fue a crear a ti y a mí? No sopló, no habló, Él sopló aliento de vida. Es decir, nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Usted sabe lo que es eso? Es una creación diferente. Nos colocó una primogenitura en cada uno de nosotros. Los primeros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en toda la creación es usted y soy yo. Eso es algo bien bello entenderlo. Somos los primeros que nos parecemos a Él en muchos aspectos. Ahora, eso indica que el enemigo de nuestra alma está molesto con usted y conmigo. Porque ¿quién quería ser igual a Dios? Él. El enemigo de nuestra alma quería ser igual a Dios. ¿Y qué sucedió? Lo tiraron de arriba, ¿verdad? Entonces el objetivo número uno de él es que usted y yo caminemos en su mentira,
en su oscuridad y que nunca podamos usted y yo resplandecer con la luz o el entendimiento de Cristo. Esa es la imagen que Él quiere colocar en cada uno de nosotros. Una mentira, una oscuridad, que caminemos en cosas que pareces que son, pero no lo son. Pero damos gracias a Dios que el Padre, el Creador del universo, colocó en su Hijo el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos hace andar en los principios de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Cuando caminamos bajo el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, entonces usted y yo estamos bajo una cobertura. El primer principio es temer a Dios. Ahora, me gusta el mes de febrero porque tiene algo que subrayarle, y es que es fe. Fe. Entonces, en febrero, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a aplicar los principios del reino. Porque si empezamos aplicándolo en febrero, estamos diciendo que yo inicio este mes con fe. Es decir, me estoy alineando a lo que el reino dice con lo que hay aquí en la tierra. Dice la Biblia, andarán juntos y no se pusieren de acuerdo. No, necesitamos ponernos de acuerdo con el reino de los cielos y establecer una verdad absoluta que vino de allá, pero yo la establezco también en ese principio, ¿verdad? Porque dice también la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay un principio que es el temor a Dios, pero el otro principio es activar la fe. Dos principios que hoy lo estamos haciendo. ¿Listo? Hay un temor en cada uno de nosotros reverente, pero también hay una fe creyendo que Dios hará algo. Lo primero que quiero comentarles a ustedes es que en esta mañana estamos aquí porque Él es primero. Y primero viene de primicia. O primicia es primero. Ahora, interesante, cuando vamos al original, ¿qué significa primicia? Significa una promesa por venir. Repítalo usted ahí, por favor. ¿Qué significa primicia? Una promesa por venir. Es decir, es un acto de gratitud por lo que Dios ya hizo, pero también es un acto de fe para establecer lo que Dios va a hacer con usted y conmigo en el porvenir. Porque en el porvenir vienen cosas nuevas, en el porvenir vienen milagros nuevos, en el porvenir vienen principios nuevos, en el porvenir van a venir oportunidades nuevas para usted y para mí, porque Dios no ha acabado con nosotros, Dios continúa con cada uno de nosotros. Entonces damos lo primero a Dios con acción de gracias, ¿verdad? Por lo que ya pasó, pero también tengo fe en que lo mejor está por venir. ¿Cuál es la fe tuya? Que lo mejor está ¿por qué? Por venir. Lo mejor no pasó atrás, lo mejor está por venir. ¿Listo? Ahora, es un acto de fe. ¿Por qué? Porque en todo inicio siempre hay grandeza. Y grandeza habla de exagerado, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa la palabra grandeza? Bueno, grandeza es decir, representar o hacer algo que traspasa los límites, uno, de lo verdadero, de lo natural, de lo ordinario, de lo justo o de lo conveniente. Es algo que pasa cualquier expectativa. Y si alguien pasó todas las expectativas y lo puso a un nivel grande, extraordinario, fue el Señor. Porque todo lo hace a un nivel grande. Por ejemplo, usted puede contar las estrellas. ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Las han podido contar hasta el día de hoy? No las pueden contar. ¿Quién puede contar los árboles que hay en el planeta Tierra? ¿Quién puede contar los granos de arena que hay a la orilla del mar? ¿Quién puede contar los ríos? ¿Quién puede contar los peces? ¿Quién puede contar las montañas que usted y yo vemos a nuestro alrededor?
Nadie, ¿verdad? O sea, tenemos un Dios creador que hizo de la nada cosas que exageradas, grandes. Pero les hago una pregunta: ¿para quién las hizo Él? ¿Para quién cree usted? Para Él. ¿Quién las disfruta? Entonces, ¿para quién las hizo? Para nosotros, ¿verdad? La hizo en su Hijo, pero se la dio a su creación, para que usted y yo las disfrutemos. Fíjate algo interesante. ¿Quiénes disfrutan todo lo que Dios hizo en este planeta? Usted y yo. Por eso hay un poder en el principio, porque el Señor enseña que lo primero que Él hizo nos lo entregó a nosotros, para que usted y yo lo disfrutemos, y lo hizo de la nada. Entonces el Señor espera que usted y yo, que somos imagen y semejanza de Dios, le demos lo primero a partir de asa, de lo que tenemos a Él. Porque lo primero que Él hizo fue darnos de su trabajo para usted y para mí. Y ese trabajo que Él hizo y que Él sigue haciendo no ha terminado. Ese trabajo continúa. ¿O usted sigue siendo bendecido? ¿Usted sigue siendo bendecido o no sigue siendo bendecido? Seguimos siendo bendecidos. Tenemos que disfrutar la temporada que tenemos, los años que tenemos. Y voy a disfrutarlo y voy a gozármelo. Y lo que no me gusta, no me edifica, lo trato de sacar. Porque yo estoy viviendo una nueva temporada y quiero seguirla disfrutando, ¿verdad? Entonces el Señor nos dio de lo que Él realizó como primer lugar para nosotros. Y Él espera que usted y yo, que somos imagen y semejanza de Él, le demos lo que usted y yo hemos conseguido con la materia prima que Él nos dio. ¿Sí o no? Dígame una cosa, los que tienen entendimiento, ¿quién le dio a usted la vida? ¿Quién le dio a usted lo que usted hoy es, lo que usted hoy tiene? Él. Pero se necesita entendimiento para eso, ¿verdad? Entonces, el Señor espera que del fruto que Él nos dio, nosotros también le demos a Él lo que le corresponde, ¿verdad? Lo honremos a Él, ¿verdad? Por eso es que Él no terminó en el 2024 con nosotros, sino que Él continúa en el 2025. Y en este 2025 obviamente habrán mejores cosas para usted y para mí. Ahora, algo interesante es que Dios todo lo hace exagerado, grande, ¿verdad? Pero para nosotros todo empieza pequeñito. Todo empieza pequeñito. Fíjate, Job capítulo 8 verso 7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Cómo fue el principio tuyo? ¿Cómo va a ser el postrer estado de nosotros? Grande. ¿Cómo es una semilla? Una semilla es algo insignificante, pero hay un poder en la semilla. Y ese poder se activa cuando se siembra. Y cuando se siembra viene un misterio. Y el misterio necesita un tiempo y necesita una temporada para que el árbol crezca. Y cuando crece se necesita un tiempo y se necesita una temporada para que dé fruto. Y cuando ese fruto ya está bueno, se necesita un tiempo y se necesita una temporada para que esos frutos den más frutos. Entonces todo lo que empezó pequeñito puede llegar a ser un inmenso bosque. Así es su vida y mi vida. Y por ejemplo, usted mira la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés en su pueblo, en su nación? Nadie. Pero ¿quién llegó a ser después Moisés? Un hombre que enseñó la ley. Un hombre que cuando se menciona la ley de Dios se menciona el nombre y se dice ¿la ley de quién? Ni siquiera se dice que es la ley de Dios. O sea, Moisés nació como algo insignificante, pero Dios lo llevó a cosas
grandes. Abraham venía de una ciudad pagana igual que usted y yo, con costumbres igual que usted y yo. Pero Dios lo llamó siendo nada y lo llevó a ser el padre de la fe. ¿Sí o no? David, lo hemos hablado también. ¿Quién era David? Simplemente un hombre que cuidaba las ovejas, un pastor común y corriente, como usted y como yo, haciendo una labor común y corriente, del vulgo, como dice la Escritura. ¿Y quién llegó a ser David? David se le conoció también como la luz de Israel, un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Ahora bien, ¿cómo nació Jesús? En un pesebre, en un establo, un niño común y corriente, pequeñito. ¿Quién es el Señor Jesús? Él es el Señor de señores y Rey de reyes, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el que era, el que es, el que ha de venir, el que abre puertas y no hay quien las cierre. Entonces, ¿cómo empezó usted y yo? ¿Cómo empezamos? Nosotros empezamos de una partícula diminuta. De allí viene usted, de allí vengo yo. Después se vuelve como una lombricita, hasta que usted y yo llegamos a ser lo que hoy somos. Cuando usted se mira, si se puede mirar un poquitico usted, significa que Dios ha estado con usted durante toda su vida. Significa que no solamente ha estado con usted, significa que Dios le ha hecho fructífero a usted en esta tierra. Porque Dios está con nosotros. No nos hemos equivocado. Estamos en el camino correcto, y en el camino correcto, ¿sabe qué es lo bello? Que no termina. ¿Y por qué decimos que estamos en el camino correcto? Porque tenemos una relación con Él, ¿verdad? Ahora, cuando yo ofrezco lo primero al Señor y lo tengo a Él en primer lugar, estamos diciendo que Dios está con nosotros. Por eso Génesis dice Bereshit Barat. Dios está con nosotros desde el principio. Desde antes que usted naciera, ya Dios estaba en el favor tuyo, a tu favor. Estaba mirando de qué manera organizaba su presente, su futuro y su eternidad para con Él. Por eso cuando leímos una historia, o leí una historia de un pastor que fue a un lugar donde había muchísimos indios en el siglo XIX, parece interesante lo que voy a decir, por lo menos para mí. Cualquier tribu, cualquier comunidad, cualquier cultura tiene sus dioses, y a sus dioses le ofrecen lo mejor, lo mejor. Y vino el día de ofrecerle lo mejor a sus dioses, y este pastor viene y también enseña los principios del reino de los cielos, de colocarlo a él en primer lugar. Y uno de los jefes que estaba ahí junto a él se queda pensando y dice: yo necesito ofrecer lo mejor de lo mejor al Dios del pastor. Necesito hacer una gran ofrenda, porque necesito relacionarme con Él. Yo sé que estoy en el camino correcto, yo sé que no me he equivocado, y yo sé que Él quiere empezar a hacer algo nuevo en mi vida. Así que se quedó pensando, debe ser algo bien bello, grande, que cueste. Toma el arco, toma la flecha con la cual se ganaba la comida y sostenía a la familia, y se la entrega al pastor. Le dice: aquí está mi flecha, aquí está mi arco, con eso me gano la vida, se lo ofrezco al Señor. Y el pastor, que era entendido, le dijo: mira, Dios no está interesado ni en tu arco ni en tu flecha. Así que el jefe salió disgustado, molesto y decepcionado, y dijo: Dios quiere algo más grande. Y tomó su caballo pura sangre y lo trajo y dijo: jefe, entrega el caballo pura sangre. Dios no está interesado en el caballo. Así que se fue más decepcionado, amargado, y dijo: yo voy a sorprender a Dios, entonces le voy a dar la manta del oso con la cual me cubro para no morir en el invierno. Y el pastor le dijo: Dios no está interesado en tu manta.
Y antes de irse entendió algo. Vio una canasta muy cerca de él, grande, y se metió en la canasta y le dice: jefe, entregar su vida a Dios. Cuando ofrecemos nuestra vida a Dios, significa que Dios está con nosotros. Significa que yo estoy en el camino correcto. Significa que no me he equivocado. Y significa que Dios está iniciando algo nuevo en cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que la religión nos enseñó a relacionarnos con Dios a través de las cosas. Pero Dios no está interesado en las cosas. Dios está interesado en usted y en mí. Mire, Abraham sabía perfectamente que Dios era fiel, sabía que estaba en el camino correcto. Dios le había hecho una promesa en Génesis capítulo 15, que el que le iba a heredar no era un esclavo, sino que le iba a dar un hijo. Nace su hijo Isaac, un hijo bello y hermoso. Y cuando tiene alrededor de unos 13 años, le dice a Abraham: ¿sabe qué? Necesito que me ofrezcas a tu hijo. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Cuando Dios nos pide algo a usted y a mí, que hace parte de nuestro corazón, que lo amamos, que nos ha costado esfuerzo y compromiso, ahí es donde empezamos a dudar si realmente Dios está conmigo, si estoy en el camino correcto y si viene algo bueno para mi vida. Pero el Señor le dice a Abraham, después de un tiempo, dice la Biblia en Génesis 22, 1 y 2, dice: y probó la fe de Abraham y llamó a Abraham, y él respondió: heme aquí, toma a tu hijo, a tu único hijo, a tu primer hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada en uno de los montes que yo te diré. Cuando pide el Señor algo, cuando las circunstancias cambian, cuando las temporadas no son las mejores, viene el enemigo de nuestra alma y empieza a decirnos: tú no estás en lo correcto, estás en el camino equivocado, no viene nada nuevo para ti ni nada bueno para ti, continúa a donde estabas, vuelve otra vez atrás. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que Abraham, que amaba a su hijo, pero digo, ¿quién no ama a un hijo aquí? Todos, ¿verdad? O sea, uno mira por los ojos de los hijos. Y Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa se cumpliera. Y después 13 años caminando con ese chico, viéndolo crecer, viéndolo hacer su vida. Y de repente el Señor le dice: entrégame a tu hijo. Pero la actitud de Abraham, ¿cuál fue? ¿Sabe cuál fue la actitud de Abraham? Él dijo: estamos en el camino correcto, no nos hemos equivocado. Tomó a su hijo, lo colocó en el altar y dijo: Dios proveerá, y le iba a cortar el cuello. Y cuando el Señor ve ese acto de obediencia de Abraham, ¿sabe qué dice? En el verso 22, 12, gracias por llevarlo ahí. Listo, 22, 12 dice que se escuchó una voz del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí, Señor. Le dijo: no le vayas a hacer daño al chico, porque ahora conozco que estás conmigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos estamos con el Señor en las buenas, pero en las malas? La cosa cambia. Pero Abraham estuvo con el Señor en las buenas y en las malas. Y el Señor le dijo: ahora yo te voy a bendecir de una manera maravillosa. Pero otro detalle de la historia es que muestra que Dios no lo quería despojar de su hijo. Dios lo que quería era prosperarlo a través de su hijo, ¿verdad? Bendecirlo a través de su hijo. Mire, el Señor, yo creo que sorprendió a Abraham, pero Abraham sorprendió muchísimo más al Señor, al punto que le dijo: amigo Abraham, yo te voy a colocar la ofrenda que yo quiero. Mira, en el árbol ahí hay un animalito que está enredado, tómalo y ofrécelo a tu amigo Dios.
Dios quedó tan sorprendido que usted no va a ver en ninguna otra palabra o en la Biblia que Dios jure. El juramento es muchísimo más alto que una promesa. Y Dios dice, juro, ¿cierto? El juramento en el verso 16 dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Y él dijo, voy a jurar. Ahora, cada vez que usted jura, tiene que jurar por algo más alto que usted, por algo divino, por algo eterno. Por eso es un juramento. Una promesa lo hacemos basado en un juramento de alguien más alto. Pero el juramento tiene que ser por algo divino, eterno. Y el Señor empezó a mirar los ángeles, querubines, serafines, todos los principados, potestades, y no halló a alguien que fuera más grande que él. Y dijo, entonces juro por mí mismo. Ahora, fíjate lo alto que es el juramento de parte de Dios cuando le damos lo primero que Él nos dio a nosotros y nosotros lo colocamos en primer lugar a Él. Él dijo, multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo fue la bendición? Exagerada, grande. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Fíjate, ¿quién era su hijo? Isaac. De Isaac nació Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus. De las 12 tribus nació una nación que hoy conocemos como la nación de Israel. Algo pequeño en las manos de Dios se vuelve grande. Hay un misterio en la fructificación, en el crecimiento, y eso solamente viene de parte del reino de los cielos. Hay un río que es supremamente grande y cruza 5 países. Es más grande que el río Nilo, es más grande que el río Yangtze de China, o más conocido como el río Amarillo, más grande que el Mississippi, y tiene la 5ª parte del agua del mundo entero, y es el río Amazonas. Ahora, ese río tan inmenso nace en una pequeña quebradita llamada Apacheta en Arequipa, Perú. Un pequeño riachuelo insignificante en esa región se vuelve el río más grande que usted y yo podemos ver y podemos disfrutar y podemos recibir de él mucha bendición. Es lo mismo que dice la Biblia, que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo? Parecido a un grano de mostaza. Y dice Mateo capítulo 13 verso 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y lo siembra en su campo, y es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol inmenso, de tal manera que las aves vienen y anidan en sus ramas. Así inició tu destino. Así empieza nuestro futuro, como algo pequeño. Por eso es que tener fe en lo pequeño es creer en Dios hasta el final. Tener fe en lo pequeño es creer en Dios hasta el final, ¿correcto? Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, yo escucho con fe y yo creo que Dios está conmigo. El escuchar con fe me hace caminar en el camino correcto. Cuando yo escucho con fe, yo sé que vienen cosas aún mejores para mi vida a pesar de. ¿Listo? Eso significa tener fe. ¿Sabe por qué el Señor nos tiene que andar repitiendo todo el tiempo las mismas cosas? Porque Él sabe que usted y yo no entendemos. Y mientras usted y yo no entendamos,
no venga una revelación o un conocimiento diferente, no va a venir la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír. Entonces, hasta que usted y yo no comprendamos la fe, no va a hacer nada, absolutamente nada, no puede hacer nada. Por eso, usted y yo necesitamos fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, a pesar de ser tan pequeñito, tiene un entendimiento a otro nivel, porque el pequeñito sabe que va a llegar a ser un gran árbol, ¿verdad? Un gran árbol. Entonces usted y yo, obviamente, necesitamos la fe de ese grano de mostaza, porque él no cree en el sistema de este mundo. Su fe está basada en el reino de los cielos. Por eso es que fe, y esto es bien importante que usted lo entienda, es el espíritu del futuro. ¿Qué es fe? Es un espíritu del futuro que no ha llegado, que no se nos ha revelado o que está a punto de revelarse a cada uno de nosotros. Es un espíritu que trae revelación hacia el futuro. Por eso necesitamos traer la fe al hoy, a hoy. Porque el Señor está a punto de empezar a hacer cosas nuevas en usted y en mí. Me encanta lo que dice Isaías 46:10. Dice: yo anuncio lo que va a venir desde el principio. ¿Sí o no? Yo anuncio lo que va a venir desde hoy, en otras palabras. Y después dice: y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Eso quiere decir que nuestro futuro está hecho desde el principio. ¿Dónde está su futuro? Desde el principio, ¿verdad? Porque cuando Dios termina es porque está empezando algo nuevo. Terminó el 2024, iniciamos un 2025. Por eso nuestro futuro está en el comienzo de un nuevo año para usted y para mí. Nuestro futuro está de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios están los tiempos y las temporadas para usted y para mí. Ahora, cuando usted y yo no solamente entendemos que Él está con nosotros y que tenemos un corazón agradecido a Él, entonces también necesitamos ir introduciendo que estamos en lo correcto. Y cuando estamos en lo correcto, significa que yo no me he equivocado durante el tiempo que llevo caminando con el Señor. Y eso es lo que me lleva a anunciar, a proclamar y a profetizar que Dios empieza a hacer algo nuevo de aquí en adelante. Por eso esto que hacemos es un acto de agradecimiento a Dios. Es decirle: Señor, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso usted está en esta mañana en este lugar, porque ha tenido entendimiento y la fe ha traído un conocimiento. Y el conocimiento le dice que usted no ha perdido el tiempo. El conocimiento le dice que Dios ha estado con usted en los momentos más difíciles, pero también en los momentos más hermosos de su vida. El entendimiento que viene a través de la fe nos lleva a declarar las cosas que no vemos con los ojos, que viene de lo invisible, pero que todo lo invisible hace parte de lo que usted y yo podemos hoy palpar y tener en nuestras manos.